es para células, liderazgo de celular. Amén. Y antes de empezar vamos a orar para que sea el Señor quien nos hable, quien nos dirija, quien nos guíe a hacer lo que Él le parece, ¿verdad? Vamos a una oración. Amén, aleluya. Bendito Jesús, gracias, Padre. Te damos en esta hora, Señor, por tu amor, tu misericordia, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Te doy gracias, Señor amado, por este hermoso día que nos has dado. Gracias por estos hermanos. Bendice este lugar, Señor, de una manera especial, Señor. Inicio, Señor amado, a esta clase, por los Señor amado, Bendícelos y guárdalos, Señor amado, Señor control, Padre, en estos hogares, Glorifica tu vida, bendito Dios amado. Instruye sea tu nombre, Señor, y debe diciéndonos grandemente. Sí, Padre. Sí, Señor, te lo pedimos, bendito Rey amado, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar sus lugares. Antes de iniciar la clase voy a hacer un breve repaso de lo que clase anterior, ¿verdad? Para que estemos en la misma página. En la clase anterior la clase es la iglesia primitiva, ¿verdad? Y habíamos visto razón por qué hay tantas iglesias pequeñas. ¿Verdad? ¿Alguien se acuerda más o menos de qué hablamos sobre eso? Porque es una iglesia en la casa. No, ¿por qué? La idea es por qué hay iglesias tan pequeñas. Porque no hemos usado los métodos adecuados para retener a los bautizados. Amén. Entonces la razón por la que hay iglesias tan pequeñas de 0 a 75 miembros es porque no hemos usado los métodos adecuados, ¿verdad? No hemos hecho las cosas adecuadamente. Hay iglesias donde se enfatizan en el método de estudio bíblico, habíamos dicho, pero ese estudio bíblico tiene problemas, ¿verdad? Que solo se usa por 3 meses nada más, máximo, aproximadamente 3 meses. Y una hora que esos 3 meses se acaban, a las personas se tiene que mandar a la iglesia y ya no vuelven más a nuestros hogares. Significa que ya no se les da el seguimiento adecuado, ¿verdad? Se le da ese amor, ese cariño a ellos durante 3 meses, pero ¿qué pasa después de 3 meses? Se olvida de la persona. Nos Ya no olvidamos. tienen esa intimidad. Ya no hay esa intimidad de hermandad, sino que se lo mandamos al pastor que vea cómo le hace él ahí, ¿verdad? Pero ese es el problema que tiene este método. No es que sea malo enseñar la Biblia, sino es la forma que se está haciendo, ¿verdad? De un tiempo limitado, cuando debería ser un tiempo sin límite, hasta que esta persona crezca y pueda desarrollarse por sí mismo, como un bebé. Imagínense si yo a mi niño que acaba de nacer apenas ya cumplió 3 meses y lo dejo solito. No, yo lo voy a soltar cuando él tenga mayoría de edad. Amén, aleluya. Ya que él se pueda sobrevivir por sí mismo. Igualmente todo aquel recién bautizado. Amén. No lo podemos soltar. Apenas se metió al bautismo ya lo dejamos solitos. Entonces por eso es que no era ese método no es el correcto, ¿verdad? No ha funcionado. Amén. ¿Verdad? Entonces también tenemos que un día decirle, mire, hasta aquí ya no va a seguir viniendo a mi casa, de ahora en adelante le toca ir a la iglesia. Entonces ese vínculo de hermandad se acaba, ¿verdad? Entonces esa es la razón por la que hay iglesias tan pequeñas y no hay crecimiento en ellas, porque se ha descuidado, realmente se han descuidado las almas, ¿verdad? Solo los primeros días es como la luna de miel, ¿no? Los primeros días, ya después se acabó el amor y en Cristo no debería ser así. Imagínense si el Señor nos rescató y nos dice, bueno, yo ya te rescaté, ahora mira cómo ya ¿cómo estuviéramos ahorita? Pero el Señor no nos ha abandonado, ha seguido todavía con nosotros. Entonces si Él es nuestro ejemplo, no tenemos que hacer lo que Él hace, no abandonar las almas tampoco. Amén. Seguirlas y seguirlas, ¿verdad? Unos van a ser más rápido, se van a independizar más rápido, otros hay que seguir. Amén. Hasta que se pongan en la brecha. Amén. Pero no todos piensan igual, entonces tenemos que pensar de esa manera, que no todos son iguales. Unos van a liderar pronto, en un mes, 2 meses, ya son grandes, ¿verdad? Pero otros van a pasar años y años. ¿Y cuánto lleva el ministerio, hermano? Pues lleva 40 años en ministerio y el mismo hermano nunca ha sido líder. O sea, no hay que soltarlo de otra manera, ¿verdad?
Entonces hay que tener paciencia, así como el Señor tiene paciencia con nosotros, en nuestro crecimiento nosotros tengamos paciencia con el que va creciendo también, ¿verdad? Con el que se va añadiendo. ¿Verdad? Entonces creemos ser como la iglesia primitiva, ¿verdad? Y que por lo tanto deseamos tener los resultados que ellos tuvieron. O sea, para eso también necesitamos andar en las sendas antiguas. En las sendas antiguas el método es el mismo, pero no van a cambiar la doctrina. Siempre se va a requerir santidad, siempre va a requerir la salvación, siempre se va a requerir de todo esto. No es porque tengamos otro método, significa que ya las cosas van a cambiar, no van a ser bíblicos siempre. El estudio también de la iglesia primitiva, nos encontramos que la iglesia primitiva dice que voltearon al mundo realmente en el tiempo antiguo. Hicieron un cambio impactante, grande, ¿verdad? En ese tiempo, en la sociedad. Entonces, si ellos impactaron grandemente, nosotros también lo podemos hacer. ¿Verdad? Si ellos tenían el Espíritu Santo para poder hacer eso, la iglesia de hoy también tiene el Espíritu Santo. Y lo podemos hacer, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que hoy día en las iglesias lo que se enfatiza es en un edificio. El que tenga el mejor edificio, como quien dice, ahí es donde llegan las almas. Pero realmente nosotros no estamos en ese negocio de tener un edificio grande. Y si llega, bienvenido, pero no tiene que ser la prioridad. Eso que estudiamos la semana pasada. Entonces, el negocio en el que estamos, ¿cuál es? En las almas. Amén. Rescatar almas. ¿Verdad? Nuestro enfoque tiene que ser rescatar almas. ¿Verdad? No enfocarnos en buscar cómo sacarle el dinero a la gente y hagamos un edificio. No. Entonces, en la iglesia primitiva no se hacía de esa manera. El edificio grande va a venir con el tiempo. Cuando tengamos aquí, solito, se va a dar todo. Entonces no debemos de preocuparnos que si el edificio es muy chiquito, por eso las personas no vienen. Y es verdad, hay mucha gente que ve lo del cosmético, que si hay tecnología, que si está pequeño el lugar, que si no. Pero yo les aseguro que si aquí nos paramos firmes y hacemos que la presencia de Dios se manifieste cada día de culto, cada día de servicio, no hace falta un edificio tan grande para que la gente venga, sienta el Espíritu de Dios y se quede, ¿verdad? Porque al menos eso pasó conmigo en este lugar, ¿verdad? Y puede pasar con todo el que entre en este lugar. Sí, Señor, amén. Entonces todo el que venga tiene que llevarse esa experiencia de un encuentro con Dios en este lugar, sin importar el tamaño, sin importar que si hay una tecnología que tan grande está, tiene que ser de esa manera, ¿verdad? Entonces dice que dejemos que la escritura sea la guía. Entonces, ¿cuál fue el propósito de la iglesia primitiva entonces? Dice que era estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese era el propósito de la iglesia primitiva. Entonces, ¿cuál es el propósito de nosotros hoy día? Si queremos andar en las sendas antiguas, ¿cuál debería ser entonces? El mismo. El amor, ¿verdad? las buenas obras. Estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, aprender a amarnos unos a otros. Con un amor desde no fingido. Entonces, que seamos verdaderamente hijos de Dios, que nos amamos. Y dice cuáles fueron las actividades principales de la iglesia primitiva. Que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, también perseveraban partiendo el pan y perseveraban en las oraciones. Todo eso lo hacían ellos. Todo eso lo podemos hacer hoy día también. Y si funcionó para ellos, va a funcionar para nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener claro eso, que si funcionó para ellos también puede funcionar para nosotros. Amén. Que tenemos que tener claro eso. Entonces, porque siempre podemos decir, no, pues me gusta la iglesia porque camina en las sendas antiguas, pero a veces podemos estudiar puntitos tan claves que nos pueden beneficiar a todos, nos ayudan, ¿verdad? Amén. Ahora, ¿alguien se acuerda del que era ser líder y jefe o jefe? Las diferencias. El líder escucha y comenta la participación, pero el jefe solo manda, ordena y el echa el sapo. Es el que se cree con todo, ¿verdad? Amén. Aleluya.
Entonces, el líder genera confianza, respeto, siendo apreciado por el equipo. ¿Verdad? El jefe solamente dice que amenaza y utiliza la intimidación. Entonces, todo esto tenemos que aprenderlo nosotros para ponerlo en práctica cuando nos toque liderar un día. Si va a ser cualquiera de ustedes líder de célula, tiene que aprender todo esto también. Es muy importante, ¿verdad? Aprender los métodos bíblicos para ejercer una célula, ejercer, ¿verdad?, la iglesia, pero también cuando ya sea líder, saber cómo ser un buen líder también. Porque ya eso no se lo tiene que ir olvidando, ¿no? Y lo vamos recordando por eso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ahora sí continuar con la clase de hoy, ¿verdad? Que es la continuación del primer tema. O sea, el tema es la iglesia primitiva, esa es la continuación. Es la continuación de lo que es la iglesia primitiva. Ya vimos, ¿verdad?, que las razones por qué hay iglesias pequeñas, vimos un pequeño estudio de lo que era la iglesia primitiva, y en este mismo dice cómo cuidó la iglesia primitiva de ese gran número de creyentes. Es una buena pregunta. ¿Cómo lo hicieron ellos? O sea, ¿cómo, si usted se recuerda ese que Pedro predicó y cuántos se convirtieron ahí? Más de 3.000 personas. Leámoslo en Hechos 2, 46 y 47. Hechos 2, 46 y el 47. ¿Lo tenemos? Hechos 2, 46 y 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Amén. Entonces, esto me recuerda a la enseñanza que dio el pastor ayer, ¿verdad? ¿Qué hacía el Señor? Añadía. Nosotros no podemos añadir a nadie, no está en nosotros el añadir a las personas. Usted le puede hablar 1000 sermones a alguien y no se va a añadir si no está Dios con usted. Entonces, ellos tenían que hacer algo así para que estas personas se añadieran, ¿verdad? Entonces, pero el Señor es el que hacía lo más difícil. Entonces, se reunían, dice, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Hermanos, tenemos que recordar que dice, hay algo importante que aquí dice, teniendo favor con todo el pueblo. O sea que si cuando hacemos una célula en nuestras casas, tratemos de moderar también, no hacer tanto escándalo, porque entonces no vamos a encontrar favor con los vecinos. Porque si lo llegamos a desvelar a ellos, imagínense, si le llegamos a alborotar ahí su zona de confort, entonces, y luego lo queremos invitar a la célula, no, pues si ni me dejan dormir, ¿qué voy a hacer ahí? Entonces, tenemos que dar gracias también delante de las personas, ¿verdad? Entonces nosotros como líderes tenemos que dar ese buen testimonio con el vecino, pero si yo me paso peleando con el vecino, ¿qué favor voy a encontrar yo con todos ellos? Como para invitarlos. Entonces, como decimos por allá, se me caía la cara de vergüenza de decirle, mira, lo invito porque soy hermano. Es hermano. Pero si tengo años que ni cuenta me diga que era su hermano, siempre anda enojado, peleando con todo el mundo. Entonces, imaginen qué testimonio va a ser ese. Tenemos que dar gracias delante de Dios y de los hombres. Amén. Entonces, un buen líder tiene que siempre tener un buen testimonio delante de los hombres, realmente delante de las personas. Amén. ¿Verdad? Y más lo que tenemos una célula abierta, un hogar abierto. Así que si usted quiere abrir su hogar, va a ser líder de célula, tiene que empezar también a moderar el testimonio. Sí, amén. Todos tenemos que empezar. Si no lo hemos hecho, pues hoy es el día. Mientras hay vida hay esperanza. Amén. Si Aleluya. estamos vivos, tenemos esperanza todavía de hacer un cambio en nuestra vida, ¿verdad? Amén. Y empezar a hacer las cosas correctamente, a como el Señor quiere que las hagamos, ¿verdad? Para que todo marche de acuerdo a la voluntad del Señor. Dice, si llegaran a su iglesia 3.000 personas en el mismo día,
¿Cómo las atendería y cuidaría? Sería una buena pregunta, ¿no? ¿Qué diría yo? Un plato muy grande. Entonces dice que la iglesia primitiva lo hizo teniendo reuniones en casas también y no solo en el templo. Entonces es un imposible pensar que el pastor va a atender a 3,000 personas, solo él, en la iglesia. Que se puede parar aquí y predicar. Muchos pusieron atención, muchos no pusieron atención, otros se durmieron, otros estaban distraídos. Entonces, ¿de qué manera se puede estas personas levantarse el ánimo, enseñarles a un crecimiento espiritual? Eso se va a lograr solamente en los hogares, ¿verdad? Ahí ellos pueden preguntar con libertad, ellos se pueden desahogar con libertad, pero en cambio aquí no, porque cuando el pastor está predicando o otro líder o un predicador está aquí, nadie se levanta a interrumpirlo, a decirle: hey pastor, pare la prédica, que tengo una pregunta, ¿verdad? Porque no se ve bien y no estamos acostumbrados, aunque no, que tal vez no está mal, pero no estamos acostumbrados a eso. Es lo que se nos ha enseñado, que no puede uno interrumpirlo, pero de una forma pues así nos acostumbramos y así vamos a seguir, pero por eso van a hacerlo. Allá desahóguese en hacerlo, ¿verdad? Todas sus preguntas las puede hablar en la casa, para eso es. Son reuniones de amistad, por eso se llaman de amistad, ¿verdad? Iglesias en pequeños, digo el pastor que se llama también. Son iglesias en pequeños. En esa iglesita chiquita, ahí tienen más chance de practicar con sus hermanos. Mire, yo no entiendo esto, hermano, explíqueme. Uno saca la Biblia con la palabra, la explica y él queda contento. Entonces, 3,000 personas, así las podemos hacer que crezcan. Así las podemos atender a todos, en una célula cada quien. 10 en una célula, o 20 en una casa, 20 en otra casa, otros 20 en otra casa, otros 20 por allá. Y cuando mira, van a hacer falta más personas todavía, porque hay muchos hogares, ¿verdad? Pero entonces ahí es donde uno tiene que, es este método el correcto, ¿verdad? De la célula, conforme a la Biblia lo más demanda. En las iglesias que tienen grupos pequeños, el contacto con los visitantes es inmediato, ¿verdad? Cuando llega una visita a unos grupos de célula, el contacto con ellos es inmediato. En cambio, cuando venimos a la congregación, llega una visita, usted no lo va a saludar hasta que se termine el culto, probablemente. Y si hay 3,000 personas, de que usted quiera salir por la puerta, ya la visita ya se fue. ¿En qué momento le hablamos o le decimos bienvenido? Entonces, por eso el grupo celular es muy, muy importante. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Para que las personas que no conocen de Dios conozcan a Dios a través de nosotros. Amén. Los que no conocen el amor de Dios conozcan el amor de Dios a través de nosotros, en nuestros hogares. Pero para eso también nuestro hogar tiene que estar limpio, para que se pueda sentir el amor de Dios en ese lugar. Amén. Tenemos que empezar, si no lo hemos empezado a hacer, tenemos que empezar a hacerlo. ¿Cómo predicaron ellos el evangelio al mundo entero en aquel entonces? Dice que lo hacían en el templo y por las casas. Así se predicaba el evangelio. Realmente, un amigo llevaba al otro amigo, el otro amigo al otro amigo, y así se comenzó a predicar en todo el mundo. ¿Vale? Entonces, así es como se llevaba realmente el evangelio a todo el mundo. Así fue de esa manera que se llevó. Dice en Hechos 5:42, todos los días en el templo y por las casas se enseñaban y predicaban a Jesucristo, ¿verdad? Entonces era todos los días en el templo y por las casas. Ahora en Hechos 5:42, perdón. Amén. 5:42. Amén. Léalo. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Entonces vemos que este es un método 100% bíblico, el cual si lo aplicamos, imagínense, yo pienso que no lo estamos aplicando al tiempo, porque dice que todos los días, dice que todos los días se reunían en el templo y la casa. Yo pienso que ahorita sí lo estamos aplicando, porque ya tenemos servicios todos los días. Tenemos lunes, martes, célula, miércoles en la iglesia, jueves en casa, viernes en la iglesia, sábado en la iglesia, domingo en la iglesia. Entonces sí estamos, yo creo que nos estamos encargando sin darnos cuenta. Amén.
Yo creo que no nos dimos cuenta y estábamos encarrilados ya. Entonces el Señor está haciendo la obra y nosotros sin darnos cuenta. Mire, ya descubrimos que sí estamos en el camino correcto. Así que si nos estamos quejando porque muchos días de servicio, vea, dice que todos los días, ¿verdad? Por las casas. Entonces dice que los gentiles, ¿dónde tuvieron la iglesia de los gentiles? ¿Dónde era la iglesia de los gentiles? Las casas. Eran en las casas también, dice. Bueno, leamos Romanos 16, 3 al 5. Amén, hermano. Sí, ¿lo tiene, pues? Sí, pero no sé, quiero que lo tengan todos para que lo lean. 16, 3, 5 dice en el nombre de Jesús. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Amén. Entonces la pregunta es, ¿dónde tuvieron los gentiles la iglesia? En la casa. En sus casas. Ahí tenían ellos su iglesia. Entonces el método celular es muy útil y 100% bíblico. Aleluya. Si a ellos les funcionó, a nosotros también. Amén. Como le digo, Jesús con 12 hombres, ahorita somos millones de cristianos. Él inició con 12. Empezó solo. Solo. De hecho, él empezó solo. Y después fue llamando a uno, fue llamando al otro, hasta encontrar a 12. Y de esos 12, ahorita en el mundo entero son millones los que existen de cristianos. Amén. Fue millones, pero esos fueron los pasos de él. Entonces, los discípulos ellos aprendieron muy bien cada método, cada paso de Jesucristo. Cómo multiplicar, 16, 3, 5. cómo cuidar, lo más importante es cómo cuidar de las almas. Porque el método en sí es cómo cuidar las almas. Ese es el método verdadero. ¿Cómo cuidar las almas? Si lo hacemos de una manera, puede que la estamos descuidando. Si la hacemos de otra manera, puede que se estén descuidando. Por eso estamos viendo el método verdadero de cómo cuidar un alma. Y eso lo hacemos a través de los hogares y por la iglesia, ¿verdad? Teniendo siempre en cuenta el estudio bíblico para ellos, ¿verdad? Que ellos pregunten, hermano. Yo siempre he dicho que el que pregunta aprende y el que no pregunta, ahí se queda toda la vida. Amén. Ahí se va a quedar toda la vida. Si usted no pregunta, ahí se va a quedar toda la vida, sin aprender nunca nada. ¿Por qué? Porque le dio vergüenza. Ay, no lo entendí. ¿Será que pregunto? ¿Será que no pregunto? Y ahí se queda con la duda toda la vida. Entonces, en esa duda se quedó, en esa ignorancia toda una vida. Es mejor preguntar para aprender. Y qué mejor cuando estemos en un lugar, ¿verdad? Donde hay más confianza. Sí, señor. Entonces, el trabajo administrativo, ¿dónde se realizó el trabajo general del ministerio? Entonces, fue públicamente en el templo, en reuniones grandes, ¿verdad? Eso fue lo que es el trabajo general del ministerio, como tal, ¿verdad? La iglesia, porque habla también del templo y habla de la casa. Entonces, en el templo era como que se iba, ¿verdad? Todos se reunían individualmente por las casas. Eso lo vemos en Hechos 20:20. En Hechos 20:20 lo encontramos, que dice que Amén, hermano. ¿Lo leemos? sí, por favor. Hechos 20:20 dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Entonces tampoco se desecha, ¿verdad? Un templo. O sea, no porque el método correcto sea tener células, no significa que ahora ya no vamos a tener un templo. Una iglesia como la conocemos, ¿verdad? Un lugar grande donde todos podamos venir y convivir. Es también necesario todo esto. ¿Por qué? Porque ellos lo hicieron y a ellos les funcionó. Ellos sí que se reunían en el templo y por su casa. Entonces es necesario también hacerlo en el templo, para que no digamos después, hermano, entonces ¿para qué estamos rentando ese lugar y si podemos hacerlo solo en las casas? Porque entonces estamos haciendo de un lado lo que ellos practicaban, lo que ellos vivieron.
Amén. Entonces, tratemos de apegarnos lo más que ellos se apegaron. Pues queremos andar en las sendas antiguas, esas son las sendas antiguas, Amén. ¿verdad? Ir al culto en las iglesias y también tener sus reuniones en las casas, sin perder el tiempo, porque dice la Biblia que cada quien hable con salmos, ¿verdad? Con cánticos para el Señor, que cuando nosotros hablemos con nuestros hermanos sean palabra de Dios. Es decir, nos reunimos sea para hablar de Dios. Amén. Y no para que nos reunamos pues para ver cómo estuvo el chisme, ¿verdad? Cómo llegó aquel, cómo llegó el otro, y entonces eso no nos va a edificar. Entonces en las casas era para eso, para que crezcamos espiritualmente, ¿verdad? Amén. Tenemos que crecer espiritualmente como por medio de las casas, donde hay más confianza uno con otros, con los hermanos también. Amén. Ahora, ¿qué pasó con el modelo apostólico entonces? Eso era antes, ¿verdad? Lo que venimos hablando, cómo hacían ellos. Pero ¿qué pasó con eso? O sea, ¿qué pasó con ese modelo apostólico? O sea, al contemplar las características de la iglesia primitiva, surge de inmediato la pregunta, ¿qué pasó con el modelo apostólico? O sea, si esto es verdad, ¿qué pasó entonces con nosotros? Con muchas iglesias que son pequeñas. O sea, algo tuvo que fallar por ahí, creo yo. Entonces tuvo que pasar algo, ¿verdad? Entonces, vemos lo que dice un comentarista al respecto de esta pregunta en su libro El Renacimiento de la Iglesia. Dice el comentario: a través de la cristiandad en el cuarto siglo, nosotros profesionalizamos la iglesia local y le dimos los servicios del domingo a los expertos, dejando casi todo a los profesionales, mientras que nosotros nos sentamos y miramos. Ahí vemos uno de los problemas que hemos tenido, o que ha tenido mucha iglesia. Entonces, ¿qué venimos viendo? ¿Cómo funcionaba la iglesia primitiva? Todos los días en las casas. Todos los días por la casa, donde todos participamos. O sea, todos. El que vino por primera vez hoy participa. Tanto como el que ya tiene 20, 30, 40, 50 años también. Pero donde todos se involucran, ¿verdad? En la conversación. Porque es como que yo me pongo a conversar con usted y los que están ahí al lado solo escuchando y no nos quedemos con ustedes como que estoy hablando. Entonces, no estamos conversando todos. Entonces, cuando hacemos el grupo celular es para que todos aportemos, ¿verdad? Nuestras dudas, nuestras inquietudes, ¿verdad? Y los hermanos que están un poquito más capacitados puedan enseñar. Los hermanos que ya el pastor o los líderes le puedan enseñar. Pero donde todos podemos aportar un granito de arena, donde todos aportamos lo que es el amor. Entonces dice esto que a través de la cristiandad en el cuarto siglo nosotros profesionalizamos la iglesia local y le dimos los servicios del domingo a los expertos. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando solamente se hace en una iglesia local, el nuevo o la visita no tiene voz. En ese lugar no tiene voz, no tiene nada. O sea, no es que no valgan nada, pero le damos a entender como si lo fuera, ¿verdad? Entonces tal vez se nos ha pasado por alto eso, pero estamos a tiempo para que eso cambie. Nosotros estamos iniciando con los hogares, ¿verdad? Para que todo aquel que nos visita se sienta que realmente es importante en el reino de los cielos. Entonces le hemos quitado la importancia a las almas y esa importancia se la hemos dado a los que están más arriba, ¿verdad? Entonces no debería de ser así. Entonces todo se ha hecho profesionalismo, que si no lo hago elocuentemente la prédica no sirvió, que si no digo palabras enriquecidas con aquel diccionario no sirve la prédica. Pero yo creo que llega más cuando lo platicamos, el evangelio se hace dialogado. O sea, no es que no tenga validez o demás, pero para alguien que está empezando probablemente son palabras que ni les va a entender. Entonces mucha gente de hecho predica de esa manera, ¿verdad? Dice, veamos lo que dice se lo leímos
dice, y mientras que nosotros dice, nos sentamos y miramos. Pareciera que esto no afecta. Dice, ya el pueblo ya no estaba involucrado en nada, solamente los profesionales. Algo típico de hoy en muchas iglesias, donde si el pastor no predica, la iglesia quedó sin predicador. Muchos lugares que así es. Solo el que es profesional lo puede hacer. Después nadie más tiene la capacidad para hacerlo, según ellos. Entonces, ¿dónde radica el problema en esto? Cuando pasa de esta manera. Entonces, el problema radica en que los hermanos se encontraron a sí mismos carentes de iniciativa y poder, como los esclavos nuevamente capturados. Entonces, cuando no se le da la oportunidad al nuevo que se desarrolle o que pregunte, que haga algo, entonces, un esclavo, ¿cómo está un esclavo? Sin derecho a hacer nada, ¿verdad? Cuando estábamos en el mundo, no teníamos iniciativa de nada, no queríamos hacer nada, nos sentíamos prácticamente amarrados. Entonces, este sistema de iglesia hace que las personas se sientan esclavas de una u otra manera. Amén. Al final, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque uno siente, ya iniciativa no tengo. O sea, yo no me apetece hacer nada Amén. en la iglesia, ¿verdad? Ya no tengo ese poder que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. O sea, eso se nos desaparece. ¿Por qué? Porque no nos toman en cuenta o no los tomamos en cuenta. Entonces esa capacidad para uno tener esa iniciativa se desaparece. Y ha pasado en muchas congregaciones que hoy día está pasando, ¿no? Entonces, todos los hermanos encontraron de súbito que los cultos del domingo eran más distantes de sus vidas personales y de sus preocupaciones. Amén. ¿Verdad? Entonces vemos que se vuelve muy solo el domingo. Como no, aquí tenemos cultos casi todos los días. Hay lugares donde solo el domingo hay un servicio de 2 horas. Y esas 2 horas usted llegó, si puso atención la hizo, y si no, y terminó el culto. Cada quien para su casa, a cual más rápido. Amén. Entonces, la Biblia dice que el amor fraternal, ¿en qué momento lo ponemos en práctica? Entonces, todo esto, toda esta iniciativa uno de querer ser algo en la obra, se desvanece por lo mismo. Amén. ¿Por qué? Porque no me toman en cuenta, que siento que no valgo nada para ellos. Pero es por lo mismo, que no hay células, no hay hogares donde a uno lo puedan aconsejar siendo nuevo, porque uno siendo nuevo piensa 1000 cosas que tal vez son incorrectas. Por eso los grupos son importantes, para que ellos nos digan, mi hermano, hágalo de esta manera, hágalo de otra manera, esa forma que usted está pensando no es la mejor, no es la adecuada, y si usted tiene iniciativa y le echa ganas, pues usted va a ser el último líder. Eso a cualquiera lo motiva, Amén. ¿verdad? Pero para eso tenemos que tener tiempo con ellos, y ese tiempo se lo damos en los hogares. Amén. ¿Verdad? Aleluya, amén. Ellos cayeron dentro de una cristiandad para espectadores, donde la soledad no termina en la iglesia, sino que al contrario, empieza en la iglesia. Amén. Entonces, eso es la consecuencia de no ejecutar una célula, de tener solamente un templo, ¿verdad? Y más cuando son iglesias grandes. En iglesias pequeñas puede ser diferente, porque como somos pocos, es más fácil la comunión. Pero estamos hablando de iglesias de 1000 miembros, de 500 personas. ¿En qué momento realmente yo creo que hay gente que nunca le ha dado ni siquiera la saludo al pastor? Ni saben probablemente cómo se llama. Porque son tan grandes que nunca han tenido esa oportunidad de hacerlo. Nos pasa como aquí en Estados Unidos. Yo por lo menos no sé cómo se llaman los vecinos. De una casa a la otra, no sé. Y yo solo sé que uno es chinito, que el otro es americano, que otros son latinos, pero hasta ahí. Y luego nos saludamos así, hola, hola. No sé cómo se llaman. Y eso mismo ocurre en las iglesias muy grandes donde no tienen un grupo celular. Amén. Amén, hermano. Quería compartirles el domingo que salimos de acá.
yo dejé mi carro en toda la misión y voy ya avanzando hacia mi casa y voy a cruzar la calle ahí sobre la misión y 25 y viene una hermana de la otra iglesia donde yo pertenecía, pero hay como 300, 400 personas y llega y me dice, yo la vi, ¿no? Y yo pensé que me iba a saludar normal porque a los que no me había visto en la iglesia o qué sé yo, ¿no? Y me dice, hermana, llegaste más rápido que yo, rápido, ¿qué manejas tan rápido? Y no sé qué. Y yo me di cuenta que la hermana no se dio cuenta que yo no había ido al culto ese domingo. Recién venía del servicio y me dice, ay, hermana, manejaste tan rápido, llegaste primero que yo. Pero ella no se dio cuenta que no me vio en la iglesia. ¿Sí me entiendes lo que usted está hablando? No sabe que ya ni se congrega ahí. Sí, no ni cuenta se dio. Entonces, imagínese, pues sí, y hay mucha gente que uno ni sabe cómo se llama aquello. No tiene ese contacto. Y es una de que llegar, se terminó el culto y cada quien para su casa. Difícil agarrarlo, ¿verdad? Entonces, todo eso es consecuencia pues, de este tipo de método, ¿verdad? Entonces, el método correcto es el bíblico. Amén. Siempre va a ser el bíblico. Y yo estoy convencido que este es un método 100% bíblico que estamos usando, ¿verdad? Y pues esto va para adelante, hermano, va para más grande, más grande. Y vea que realmente no hemos comenzado, apenas la semana pasada empezamos. Pero los que ya tienen más tiempo estando aquí, pueden hacer un reconteo de unos pocos meses atrás, ¿cuántos eran? ¿Y cuántos hay ahorita? Y usted puede ver la mano de Dios ahí. Yo la veo. Amén. Amén. Dios. Ya crecimos Señor. al 100%, aunque seamos poquitos. Amén. O sea, si solo hay uno, el 100% serían 2. Sí, amén. Si hay 5, el 100% son 10. Bueno, saque la cuenta cuando habían antes y cuando hay ahora. En un mes ya creció el 100% la iglesia, ¿o no? Aleluya. Y el método no se ha puesto en práctica al 100%, Estamos empezando. pero la visión ya está. Eso es lo importante. Aleluya. Entonces, si la visión ya está, aunque no la practiquemos todavía como debe de ser correctamente, ahí vamos a ir aprendiendo. Pero si la visión ya está, es lo que importa. Amén. ¿Y qué es la visión? Preocuparse por las almas. Amén. ¿Verdad? Entonces no podemos preocuparnos más por el dinero que entra a la iglesia que por las almas. Amén. Tiene que siempre ser las almas. Y uno dice, ¿a poco hay iglesias así, hermano? Sí. Hay iglesias que se preocupan más por el dinero que por las almas. Sí, Amén. Amén. Aleluya. Y iglesias que Gloria a conozco Dios. personalmente. Amén. ¿Verdad? No es que lo vi en YouTube. Amén. Las Amén. iglesias que conozco se preocupan más por el dinero que por las almas. Entonces, Amén. cuidémonos, hermano. Todos los que están aquí un día van a ser líderes de célula. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Verdad? Si tienen iniciativa, si le echan ganas. Amén. Todos los que están aquí tienen que aprender de que la visión a nivel de la organización, la visión a nivel del pastor, la visión a nivel de los líderes es las almas. Amén. ¿Verdad? Aleluya. ¿Cómo cuidar un alma? Sí, Señor. ¿Verdad? ¿Cómo? Es como decir, como que usted, mire, yo quiero trabajar de niñera, pero no sabe cómo ser una niñera. ¿Verdad? Está difícil. Rapidito ese niño se le va a caer y lo demandan o lo corran del trabajo, no es así. Bueno, entonces esto es un trabajo de niñera, hermano. Es un trabajo de niñera que tenemos. Cuidar a los recién nacidos. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, nuestro hermano Eduardo anda en pañalito, hay que Amén. Que cuidado. cuidarlo, hermano. Amén. Así Aleluya. que nuestro hermano anda en pañales, hay que cuidarlo. ¿Y de qué manera? Pues teniéndole tolerancia, enseñándole, Amén. aconsejándolo, llevándolo de la mano. Aleluya. Hay que estar pendiente de él. Sí, Señor. Yo no creo que mi esposa deje a mi niño solito por mucho tiempo ahí en la sala. Ahí está pendiente. Y entonces nosotros sí tenemos que ser con las almas. Esa es la visión de Dios, hermano. Gloria a Dios. De Aleluya. cuidar las almas. Amén. No Amén. puede estar solo, tiene que traerlo, llevarlo, Sí, Señor. Amén. cuidarlo. Entonces, ellos dicen cayeron dentro de una cristiandad para espectadores, donde la soledad no termina en la iglesia, sino que al contrario empieza allí. ¿Y por qué dice eso? Porque cuando uno viene a Cristo y se arrepiente verdaderamente, nuestros primeros enemigos casi siempre son los mismos de la casa. Amén. Nuestros compañeros de antes ya no son los mismos, porque ellos quieren el pecado, nosotros ya no queremos el pecado, entonces nos volvemos solitarios Aleluya. de las amistades que teníamos antes. Llegamos a la iglesia y ¿qué pasó ahí? Ahí empezó mi soledad. Porque ya no tengo los amigos de antes y tampoco conozco en la iglesia a nadie.
Entonces ahí comienza el trauma de la soledad. Y me vuelvo solitario por lo mismo. Porque donde yo pensaba encontrar mucha amistad, mucho amor, mucho cariño, pues no hay. Amén. Entonces necesitamos cambiar todo eso si es que no lo teníamos. Yo pienso que esta es una iglesia muy amorosa. Amén. Amén. Y no hay nada que exhortar aquí. Yo pienso que Sí, Señor, pasaron amén. aquel grado, hermano, en ese Aleluya. punto. Sí, aquí sí lo pasan. Amén. ¿Verdad? Siéntanse contentos de eso, denle la honra y gloria al Señor, porque sí, ¿verdad? Eso sí, también, el que viene muy flaquito sale bien gordito después también. Mucho amor, amén, aleluya. Mucho amor y mucha comida, hermano. Eso sí. Aleluya. Amén. Así que de aquí no va a decir que no me dieron amor ni comida, no. Amor y comida, ¿verdad? Amén, aleluya. Amén. Amén. Dice que tomado del libro El Renacimiento de la Iglesia. Tristemente para muchos el corazón de la iglesia es el servicio del domingo, donde el modelo típico de comunicación es tan útil como un teléfono de gelatina. ¿Cómo ves? Dice, tristemente para muchos el corazón de la iglesia es el servicio del domingo. O sea, lo más importante, pues, donde el modelo típico de comunicación es tan útil, o sea, es un sarcasmo, ¿verdad? Como un teléfono de gelatina. ¿Qué tan útil es un teléfono de gelatina? Nada. No sirve para No nada. sirve para nada. Bueno, este método tampoco. Es igual. Es igual. No sirve. Si con un teléfono de gelatina no puede llamar a nadie. No tiene comunicación. Bueno, este método también. ¿Verdad? Donde no hay un amor, donde no hay un compañerismo. Cuando usted aprende a vivir solo, a ser indiferente. Amén. Ya lo que le Insensible. pasó a alguien, me da igual. Se hace insensible. Muy indiferente. Entonces este método es muy inútil. Pareciera que a nadie le importa lo que tienen en sus corazones, sea la alegría más grande o el dolor más devastador. No se puede compartir durante el servicio. ¿Creen esto que así sucede o no? Amén. Amén. Usted llega bien contento a la iglesia, a ese tipo de iglesias grandes donde no se enfocan en las almas, sino en el dinero. Amén. Bien contento queriendo dar el testimonio, mire lo que el Señor hizo. No, pues, deje que el pastor predique o el líder. Y ya cuando se acabó el culto lo pasan llevando, porque ya todo el mundo apurado, ya como lo hacen. ¿Verdad? Entonces esa alegría no se le nota. Aleluya. Y si anda muy triste y pasa a derramar sus lágrimas al frente, qué unción ese hermano, cómo llora. Más no sabe que está porque está triste, está llorando. Bueno, a mí me pasó eso, ¿no? Yo pensaba que una hermana andaba bien ungida todo el tiempo. Y era nueva en la iglesia, antes. Y yo la miraba que lloraba esa hermana. Señor, porque yo no derramo mis lágrimas. Ella, hermana, ¿cómo llora en el altar esa hermana? A mí me pasó, hermano, eso. Esta hermana, ¿cómo llora en el altar? Y yo, pero ni una lágrima derramo, Señor, ¿por qué? Si yo te busco, yo te amo. Y con el tiempo, y se hizo una actividad en la casa de ella, y salió la plática, ella comentó que cuando ella recién venida, dice bien triste, pasaba al frente, dice, a derramar sus lágrimas por la tristeza que tenía, pues. Y nadie me consolaba, dice. Y yo no quiero, no era emoción, decía. Suele suceder, hermano, a mí me pasó. Amén. Gloria a Dios. Confundimos muchas veces el dolor con la unción, con la llenura del Espíritu Santo, y es muy diferente. ¿Verdad? La confraternidad es limitada desde Después. después del servicio, a menos que usted ha pensado en un método de tener compañerismo con la parte trasera de la cabeza de algo. Es el único compañerismo que tiene. Le ve la parte de atrás de la cabeza a la persona. Amén. Es el único compañero. Si ha decidido tener amistad con él, pues sí. Esa es la forma de amistad. O sea, nadie se conoce. Como digo, es como el vecindario aquí en Estados Unidos. No se conoce nadie. Al menos allá en Centroamérica, soy de Nicaragua, allá. Usted se conoce a todo el barrio. Amén. Todo el barrio se lo conoce. Por nombre y por apellido y por apodo. Oh. Cierto, hermano. Amén. Allá se conoce todo. Usted va a una casa, le dan su cafecito. Va a la otra casa, otro cafecito. Si llegó a la hora del almuerzo, le dan comida. Amén. Aleluya. Si llegó Juan P. Calderón, un fresquito. No creo porque usted no, todo lo vende. ¿Verdad? Entonces, se volvió un acto religioso, no un acto de amor para Dios
y el prójimo. Eso es lo que se volvió, ¿verdad? Entonces, por eso que decía que la pregunta era, ¿qué pasó con el modelo apostólico? Amén. Entonces se perdió, se formó en todo lo que estamos hablando ahorita, se volvió en todo esto, o sea, en un desastre. Esa es la realidad. Entonces, el resultado de perder el modelo apostólico, dice, consideremos que una tercera parte de las iglesias en América no crecen más que 80%. Otra tercera parte no excede 150 miembros y 25% parará de crecer en 350 personas. Son estadísticas de aquí de Estados Unidos, ¿verdad? Donde dice que no crecen más que 80 personas, la tercera parte. La otra tercera parte no excede 150 y el 25% parará de crecer cuando hay 350 personas. O sea que realmente en América muchas iglesias son, en la mayoría obviamente, hay iglesias que son megas, tienen más de 1000, pero en la mayoría de las iglesias que se da por toda la misión, no van a encontrar iglesias de 500, de 600 personas, son pocas, realmente, ¿verdad? Entonces consideremos el hecho que la iglesia mediana en los Estados Unidos tiene solo 80 miembros aproximadamente. Eso es la iglesia mediana. Como hablábamos el otro día. Imagínense, es una iglesia mediana de 80 miembros. Entonces aquí estamos mini. Estábamos en mini aquí. No estábamos en pequeño, estábamos en mini. Habían menos de 40, para decir pequeño. Entonces estábamos en extra small. Pero ya vamos llegando al medium. Aleluya. Antes estábamos en extra small, ya estamos en el medium. No, ya pasamos del small. Ya llegamos al medium. Ese de aquí un poquito más. Large. Y a cambiar de camisa, ¿eh? Significa que a cambiar de otro. Aleluya, gloria a Dios. Ya va a crecer, hermano. Sí, Señor. Ya va a crecer. Ese contraste de la iglesia primitiva y la iglesia actual. O sea, las diferencias. Cómo eran las iglesias antiguas y cómo son las iglesias actuales. Amén. Hay una diferencia absoluta entre la iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia como nosotros la conocemos hoy. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de alguna diferencia que puedan haber en lo de antes y lo de ahora? Antes de leer lo que tengo aquí. ¿Alguien puede poner un ejemplo? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Amén, hermano. Yo pienso que la diferencia es lo que usted está hablando ahorita, de que han dejado prácticamente el control a las personas profesionales, dejándolas solo los días domingos y a veces entre semana un día. O sea, en vez de ser todos los días como era en la antigüedad, ahora simplemente solo son 2 días, en dados casos solo uno. Sí, entonces, sí, se le ha dejado de un lado al recién bautizado, al recién convertido. Hemos hecho de un lado a las almas realmente. ¿Verdad? Porque sentimos como que la unción la tenemos solo nosotros y el recién bautizado pues no, todavía es un inmundo según nuestra mentalidad o según la mentalidad de ellos. Cuando un recién bautizado ya fue lavado con la sangre de Cristo. Entendemos que ya recibió el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Y si es por pecado, pues que levante la mano, que tire la primera piedra, el que está limpio. O sea, todos de una u otra manera le fallamos al Señor, así como un nuevo también. Aleluya. Entonces yo pienso que todos, ¿verdad? Pues pueden tener su participación, por lo menos hablar, preguntar, no excluirlo, ¿no? Obviamente ya para la enseñanza, para la predicación, ya necesita también, ¿verdad? Él esforzarse. Necesita crecer, esforzarse, para que tampoco no subirse y decir lo que no es. También se tiene cuidado en eso, no malinterpretemos, ¿verdad? Porque no va a decir, mire, el hermano dijo que si usted se bautizó hoy, ya mañana puede predicar. No es eso, también tiene que buscar. Y Dios va a honrar su esfuerzo cuando usted lea la Biblia. Cuando usted diga, no, mire hermano, yo ya la leí una vez, ya la leí 2 veces, ya escudriñé, ya la ayuné, ya oré.
Ya tengo 6 meses que no paro de escudriñar la Biblia, de buscar al Señor en oración, lo que debe de hacer para agradar al Señor, para mejorar más su calidad de vida en Cristo. Entonces ahí el Señor va a poner en el corazón del líder, en el corazón del pastor, para que usted sea usado por Dios. Aleluya. Pienso que en esta iglesia a nadie se le cierran las puertas, solamente el que quiere cerrarla, él solo la cierra. Amén. Aleluya. Amén. Aquí están abiertos para todos, creo yo. Señor, amén. Creo yo, ¿verdad? Si, como le digo, si usted quiere ser líder de célula, puede ser. Pero ya sabe lo que tiene que hacer también, santificarse, tener iniciativa, que se vea que tiene deseos, que tiene sed. O sea, que quiere realmente, se tiene que ver. Pero si usted no, me da igual, ay, no, a veces voy, a veces no voy, entonces, ¿verdad? No diga que estamos, tal vez, cuál puede hacer, no, pero es que nunca me tomaron en cuenta. Entonces, aquí, si no se lo toma en cuenta, va a ser porque usted no le echa ganas, simplemente por eso. Pero todos ustedes, si le echan ganas, creo que van a ser buenos líderes. Aleluya. Amén. Señor, amén. Y líderes es lo que se anda buscando aquí, Amén. ¿verdad? Quienes dicen, se paran en la brecha. Amén, aleluya. Amén. Amén, gloria a Amén, Dios. todos tienen que pasar en la brecha, ¿verdad? Amén. ¿Alguien más tiene alguna diferencia de la iglesia primitiva? Amén, hermanos, que antes se llevaba el evangelio, así como usted estaba comentando, en casas y en los templos, ¿verdad? No, la gente no miraba mucho como la estructura donde se reunían, pero actualmente eso es muy importante ahorita para la gente, digamos para los pastores. Es muy importante el edificio, que si la música, que si las luces, es como más tratar de sorprender a la gente para que la gente se quede, ¿sí me entiende? Pero se enfocan más en el edificio y muchas veces buscando un mejor edificio o corriendo de lugar en lugar para tratar de encontrar lo mejor, lo más caro, lo más lujoso, lo más grande, pierden la visión de donde Dios los necesita para trabajar. Entonces eso hace poco tiempo tuve la oportunidad de presenciarlo y por esa razón estoy aquí, porque el Señor me puso donde me necesita para trabajar. Entonces veo que eso es un gran problema. Habían tantas almas, pero todo el mundo descuidado porque todo el mundo se enfocaba en el edificio, necesitamos un edificio, un edificio, un edificio, y la gente, así como usted dice, pues igual yendo, viniendo, yendo como un centro comercial, la gente entra y sale, entra y sale, entra y sale, muy pocos se quedan, los que se quedan viven una vida solitaria, triste y vacía, Sí, solo los domingos escuchando. Se les va el tiempo en el afán, al final del día, ¿verdad? Entonces, este tipo de iglesia, hermanos, se enfocan más en lo más caro, en el lujo, pero no en las almas. Si alguien se va, cuidado, ya andan diciendo gloria a Dios, no era de nosotros. Esa gente sí lo grita, ¿no? Pareciera increíble, pero así lo hace. Gracias al Señor que está limpiando su era cuando alguien se va. Así lo dicen, ¿no? No se preocupan porque se vayan. Ellos se preocupan que llegue al lujo. Alguien oraba en una iglesia, hermano, y decía, Señor, saca la basura, saca la basura. Y lo sacaron a él. Si el Señor vino por lo que no sirve. Sí. No, hermano, da risa, pero yo creo que algunos lo han vivido, Amén. ¿verdad? Y en este tipo de iglesias, hermano, se enfocan tanto en el lujo, en que se vea bonito todo y adornan la iglesia por dentro, pero están vacías por dentro y hacen que las almas estén vacías también, que sean un montón de zombies los que llegan a la iglesia. Pero en esta iglesia, hermano, aquí no hay zombies, aquí hay Amén. gente que está viva, ¿verdad? Gloria a Dios. Aquí hay gente que, como profetizó cuando dijo el profeta, ¿verdad? Cristo de los 4 vientos, aquí vinieron puros huesos secos, pero ahorita ¿cómo están? Ya agarraron carne. ya se comieron, ya agarraron carne, ya no andan como zombies, ahora el Señor sopló espíritu en cada uno, Aliento de vida. el aliento de vida en cada uno. Gloria a Dios, amén. Entonces aquí no hay huesos secos, y en estas iglesias grandes así hay muchos huesos secos,
Y entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que no vamos a crecer, no, es que el punto es que vamos a ser más grandes que ellos. Aquí no hay huesos. Amén. Puro Pero gordito. lleno de gente que está llena de Espíritu Santo, no de huesos secos. Amén. Porque yo prefiero, pastor, que estemos los que estamos Amén. llenos de Dios y no una congregación de 1000 con huesos secos. Amén. Entonces, le vamos a pedir al Señor que crezcamos, es porque vamos a estar llenos de Dios. Amén. Cada uno. Amén. Aleluya. Cada uno de los que ven aquí. Amén, amén. Porque si para él los huesos secos, a mí mejor me quedo. ¿Verdad? Entonces, agarremos la visión, hermano. Amén, aleluya. Que los que ya tenemos un poquito más de experiencia, un poquito más de conocimiento, ayudemos a los nuevos a que se llenen de Dios. ¿Verdad? A que si todavía tienen el hueso seco, pues que se llene de carne y de espíritu. Amén, aleluya. ¿Verdad? Entonces aprendamos a, como dijo el profeta, a profetizar el espíritu de 4 vientos. ¿Verdad? Y profetizar sobre esos huesos secos. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Orando por ellos. Orando por ellos, Señor, llena, añade ese tendón, carne en sus vidas. Y que sean pues gente que adoren al Señor. Aleluya, amén. Imagínense si poquito que estamos aquí hacemos sembrar este lugar. Cuánto más que habemos 500, que hagamos 1000 aquí, pero todo con el mismo sentido. Entonces, van a mandar los bomberos. ¿Qué está quemando aquí? ¿Qué pasó? No, pues, hay un incendio. Bueno, un incendio va a ser aquí. ¿Verdad? Pero tenemos que tener la visión. Entrar en la visión. Amén, amén. El enfoque en las almas. 100% las almas. Amén. Entonces, diferencias entre la iglesia primitiva y la iglesia actual. Entonces, la diferencia es en la ubicación. En la iglesia primitiva, el templo y las casas. En la iglesia actual, el edificio. Ahora nos enfocamos en el edificio y no en el templo y las casas. Dice, en la confraternidad, iglesia primitiva era íntima. En la iglesia actual es impersonal, que no se aplica a nadie en particular. O sea, que no hay intimidad con nadie. Cada quien por su lado. Esas son las diferencias. Hay otras diferencias, dice. En las relaciones, la diferencia. Iglesia primitiva, cercana, ayudándose el uno al otro. En la actual, ¿qué creen que es? Cada quien por su lado. Dice, distantes, despreocupados. En la iglesia primitiva, en la fuente de apoyo, era el uno al otro. Hoy día, ¿en quién buscamos el apoyo? El pastor. En el pastor, dice nada más. Antes era uno al otro. Yo me apoyaba en el hermano, en el otro y en el otro, todos nos ayudábamos. Pero hoy día todo el pastor. Y el Y pastor eso sí. diciendo todo yo, todo yo. Y eso sí es que el pastor ¿Verdad? tiene tiempo y te da una cita para aconsejarte. Y- Sí, porque hoy hay que sacar cita con ellos. Gracias a Dios con el pastor por ahora no hay que sacar cita, pero hay que sacar cita. Y si es un pastor puesto por Dios y que anda encarrilado bien, porque si no, pues salimos más lastimados todavía por pedir un consejo. O sea, aparte de eso, ¿verdad? Aparte de eso. Entonces, diferencia, dice, en la fuente de apoyo, ese es el 4, fuente de apoyo. En la iglesia primitiva, el uno al otro. En la iglesia actual, solo al pastor. Todo el mundo donde el pastor. Si yo le doy un consejo a usted, ese consejo no vale. Se tiene que dar el pastor para que tome cuenta de eso. Así nos han acostumbrado. Hermano, usted no vaya a pedirle consejo a cualquiera. Vaya con el pastor. Eso se dice en muchas iglesias. Pero yo pienso que si hay líderes, si son líderes es porque están capacitados para dar un consejo sano. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Yo creo que el pastor no va a poner un líder de que dé un consejo que destruya. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, el 5 dice, deberes del pastor. En la iglesia primitiva, equipar a los santos para el ministerio. Esa es la iglesia primitiva. En la actualidad, predicar buenos sermones. O sea, ellos se enfocan en un buen sermón con el doctor, pero no se preocupan en equipar al pueblo de Dios, ¿verdad? Como lo que estamos haciendo ahorita. Ustedes sin darse cuenta se está equipando con palabras de liderazgo que debe de hacer usted cuando sea líder.
que es lo que no debe de hacer, ¿verdad? Amén. En el discipulado, la iglesia primitiva dice modelado con la responsabilidad. En la iglesia actual, lectura sin continuación. O sea, son enseñanzas así nomás. Yo creo que hasta ahorita en el discipulado nos hemos estado gozando, ¿verdad? Que hemos estado aprendiendo. Aleluya. ¿No es así? Creo que todos hemos aprendido mucho, ¿verdad? Aleluya. Y el lema que usaban antes en la iglesia primitiva dice: vaya y haga discípulos. El lema que usaban ellos de siempre. En la iglesia actual, venga y crezca. O sea, usted viniendo a la iglesia va a crecer, le dicen, ¿verdad? Pero usted en la antigüedad le decía, usted lo bautizaban, lo discipulaban, le decía, vaya, haga más discípulos. O sea, abra su hogar para una célula, le estaban diciendo en otras palabras. Hoy día le dicen, no, venga y aquí va a crecer en la iglesia. Pero pues, yo creo que los niños de, ¿cómo se llama? Cuando no comen mucho, no comen lo suficiente. Desnutridos. Un niño desnutrido, pues le va mal, ¿verdad? Si va a la escuela no aprende, no crece lo suficiente. Allá, pues yo recuerdo que un niño desnutrido, o sea, queda bien chiquito y solo pancita hecha porque no se desnutre de nada. Entonces, una iglesia desnutrida no piensa ahí lo mismo, una iglesia que esté bien nutrida en las cosas de Dios, en la palabra. Aleluya. O sea, los dones espirituales de la iglesia primitiva usados para ayudar a otros. En la actualidad son actividades recreativas. Para eso se usan los dones, si es que hay. En la vida de oración en la antigüedad o en la iglesia primitiva dice que era diario, un énfasis fuerte en la oración. O sea, eso no podía faltar. Era como que sin eso no se movía. Ellos encontraron que en la oración estaba el poder de Dios, que ahí se movía. Entonces ellos, era diario eso. Y en la iglesia actual, ¿cuándo es la oración? ¿Alguien que sepa cuándo es la oración en la iglesia 5 de actual? la mañana. No, Día en la de iglesia culto, actual. los domingos. Es El una día de- primitiva, o sea, aquí. El día de ¿En la culto. actual cuál es? El día de culto. Solo el domingo dice. El domingo. El día de oración. Y suele suceder, hermano, no. Amén. Sí, sí. Si a usted le está pasando que solo el domingo ora, pues está en la iglesia actual. Amén. Pero si está orando, póngale que no todos los días, pero sí, un día no, un día sí, un día no, pues por lo menos está en el buen camino o va hacia la iglesia primitiva, Amén. Aleluya. ¿verdad? Señor. La cristiandad en la iglesia primitiva, identificación con Cristo. O sea, se identificaban con Cristo en la iglesia primitiva. Le decían, ¿y estos son cristianos? Pues obvio, yo no soy, le dice, pero no, pues sí habla igual que Cristo, le decía. Y estos, dice, le llamaban cristianos por primera vez. ¿Por qué? Porque hacen y dicen y hablan como Cristo. Todos se parecían a Cristo, entonces por eso le decían cristianos. De ahí nace lo de cristianos, porque hacían y vivían como Cristo. Y la iglesia de hoy No hay diferencia del mundo. dice que no se diferencia del mundo. Antes se diferenciaban porque se parecían a Cristo. Y hoy no se diferencian del mundo. Usted no sabe si este es cristiano o es del mundo. No hay bueno, hay mucha gente que no se ve diferente. Usted póngale a un hombre o a una mujer en la calle, uno del mundo y uno de Cristo. No hay diferencia. Se ve normal, hasta en la forma de hablar muchas veces. Sí, amén. Porque hay mucha gente que habla igual, como que estuviera en el mío. No hay diferencia. Entonces, en eso tiene que confiarse. Esta gente, allí les llamaban cristianos porque comenzaron a ver diferencias en ellos. Estos no son como nosotros, decían. Estos son seguidores de Cristo. Ah, cristianos, hasta poco le pusieron. Estos son cristianos, dicen. Porque se parecían a Cristo. ¿Y por qué nosotros le llamamos mundanos los del mundo? Porque se parecen al mundo. Amén. Ellos nos pusieron a pueblo también. Ellos nos pusieron cristianos, nosotros le ponemos mundanos. Entonces, lo que pasa es que hoy día lo que hay es cristinos. Amén. Entonces, en la iglesia de Dios no tiene que haber cristinos, tiene que haber cristianos, Amén. Gloria a Dios. ¿verdad? Sí, Señor.
Entonces, en los resultados, está buena. La diferencia en los resultados de la iglesia primitiva es que ellos voltearon al mundo. O sea, lo voltearon totalmente. Antes la gente tenía una ideología diferente y ellos llegaron y cambiaron toda esa ideología, toda esa idolatría la cambiaron para un solo Dios, para Jesucristo. Le comenzaron a llenar toda la ciudad y el mundo de la doctrina de Cristo. Y aquella gente que mataba, aquella gente que maltrataba, comenzaron ahora a ser como corderitos. O sea, transformaron totalmente al mundo. ¿Y ahora? Pero en la iglesia actual, ¿cómo está la cosa ahora? Dice que el mundo volteando las iglesias ahora. Y eso es cierto, hermano. Usted va, yo antes iba pues a las discotecas y usted llegaba y en la pista de baile aquellos luces de colores y aquel sonido y todo. Usted va hoy día a las muchas iglesias y eso no falta. Cristotecas, ¿no? Son cristotecas. Cristotecas. ¿Sí? Entonces imagínate el mundo volteando las iglesias. El mundo antes dejaba sus costumbres para ser como Cristo. En la iglesia primitiva, ¿verdad? El mundo dejaba sus cosas por seguir a Cristo, dejaba sus costumbres para seguir a Cristo. Ahora dejamos a Cristo para seguir las costumbres. O lo hacen, aquí no se sucede eso, pero muchas iglesias lo hacen. Que dejan a Cristo para hacer lo que el mundo hace. Sí, decía alguien por ahí, hermano, que la iglesia primitiva dejaba todo por seguir a Cristo. Ahora la iglesia actual le quita todo en el nombre de Cristo. Ahora le quitan todo que sí, tiene. Sí, hermano, es que eso así es realmente. ¿Verdad? Aquí no sale esto, pero antes se recolectaba dinero para ayudar a los necesitados. Ahora se le quita a los necesitados para la iglesia. Eso se ve por muchos lugares, ¿verdad? Y es bueno dar, pero es mejor dar que recibir. Pero solo se nos aplican a nosotros. Solo se lo aplicamos al nuevo. Es mejor dar que recibir, hermano. Pero también, ¿qué pasa si él se lo aplica a la iglesia? Ahí no, eso es antibíblico. Ahí es antibíblico. Entonces tenemos que aprender a amar, ¿verdad? Y a dar con corazón, con corazón puro, ¿verdad? Y cuando venimos a Cristo, ese anhelo por dar, ese deseo por siempre querer hacer las cosas va a estar ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que ser líderes que dan el ejemplo. Entonces, ¿qué estamos viendo, hermano? ¿Cómo era la iglesia antes? ¿Y cómo es la iglesia hoy? Es como quién queremos ser. Como los apóstoles. ¿Verdad? La Como iglesia Cristo. primitiva. Entonces, si no lo estábamos viviendo, es hora de empezar. Amén. Entonces, si aquí vamos a levantar líderes, si nos vamos a levantar como líderes, tenemos que hacerlo de la manera correcta, ¿verdad? Hay un pensamiento muy interesante aquí que dice: si usted siempre hace lo que siempre ha hecho, usted siempre obtendrá lo que siempre ha obtenido. ¿Qué quiere decir todo esto? Mismos resultados. Si hacemos lo que siempre hemos hecho aquí, la misma cantidad de personas vamos a ver, los mismos miembros, los mismos, todo. Si siempre hacemos lo que siempre se ha hecho. Pero ¿qué pasa si agarramos la visión y hacemos lo que la Biblia dice que hagamos? Las cosas van a cambiar. Yo no sé si ustedes lo están creyendo o no, pero yo estoy viendo que me gane aquí, hermano. O sea, yo retrocedo el tiempo y yo estoy viendo 3 meses atrás. Yo todos los días veo eso. ¿Qué pasó 3 meses atrás? Tengo videos para que no me nieguen. ¿Cuánto estábamos 3 meses atrás? ¿Cuánto estamos ahorita? ¿Cuántos estuvimos el domingo? Y esto va para más. Pero ya necesita creerlo. Venga, amén. Y aunque no lo crea, esto no va a pasar. Sí, amén. Gloria a Dios. O sea, yo digo que lo crea para que se goce cuando pase. Sea parte de eso, amén. Sea parte, hermano. Yo no sé quién quiere ser parte de ese movimiento. Venga, gloria a Dios. ¿Alguien sabe cómo se llama este ministerio aquí, hermano? De los más nuevos. Porque tenemos que saber eso también. Sí, amén. Impacto pentecostal. Impacto Pentecostés se llama aquí este lugar. Felicidades. Este movimiento. Amén. Y yo pienso que el Señor está honrando ese nombre.
Amén, aleluya. Este es un impacto. Ese impacto está cobrando fuerza, hermano. Amén, Está cobrando vida. Simplemente estaba dormido, ese impacto. aleluya. Más bien venía cayendo, desde qué altura venía, pero yo pienso que ya tocó tierra, Ya impactó. ya impactó. Lo que pasa es que, Señor, ábrele los ojos, porque ellos como que no quieren ver todavía. Yo estoy viendo el impacto que ya se hizo. Amén. Solo que muchas veces no lo sentí. Hay veces tiemblan, se impactan las tierras, se impactan, tiemblan y sintió el temblor. No lo sentí. Bueno, hay quienes sí lo sienten, otros no lo sienten. Yo creo que sí lo he sentido y si tenemos sentido, pues quiere sentir ese impacto porque sí está pegando, hermano. Amén. 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 Entonces tenemos que seguir, ¿verdad? Adelante y pues más de uno aquí, como digo, va a ser líder si le echa ganas, Gloria a Dios. ¿verdad? Entonces busque al Señor siempre, deleítate en quién. Señor, Y Él que va a hacer Será las peticiones de tu a corazón. ustedes que desean. Obviamente estamos hablando de cosas espirituales, ya no me venga con que un carro del año. No me venga que con una casa de 2, 3 pisos. Hablando de lo que estamos hablando de las almas. Amén, Usted aleluya. anhela crecer en esta iglesia, Amén. hablando personalmente crecer. Gloria a Dios, sí, Señor. Bueno, deleítese en el Señor. ¿Y qué deleitarse en el Señor? Por buscarle cada día, anhelar su presencia cada día, no apartarse de Él. Amén. O sea, yo cuando me como algo que me gusta, yo lo estoy saboreando y no lo quiero que se acabe. Bueno, tiene que sentir eso también, Amén, amén. que no quiera que se acabe. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Deleitarse en eso, pero si no nos gusta y venimos allá, es porque si no voy ya no me está diciendo por qué no vino. No, tiene que venir porque quiere venir, porque le nace, porque siente bonito venir a la iglesia, Aleluya. ¿verdad? Y pues yo pienso que el Señor nos va a ayudar, hermano. Aquí hay suficientes líderes, Gloria a Dios. más que Aleluya. estaban con ese impacto. Todavía no han tocado tierra. Sí, amén. Necesitan hacer ese impacto, hermano. Tenemos que cada uno de nosotros impactar en este lugar. Amén. Ser como ese meteorito que cae y hace explosión. Y esa explosión a todos toca. Imagínense, aquí cayera un meteorito, a todos nos toca, ¿verdad? Entonces, que así se sienta también la unción en cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Ese impacto, ¿verdad? En cada uno, Amén. sintiéndose. Pero necesitamos, hermano, entrar en la visión. ¿Verdad? Amén, hermano. Pues por hoy eso ha sido todo y a la próxima, pues también va a estar buena, porque la próxima clase, hermano, para que se vea. Amén. Amén. ¿Verdad? Amén, amén. Entonces el otro va a ser, dice, necesidades de romper con la tradición. Aleluya. Muchas veces nos apegamos a las tradiciones y necesitamos ya romper con todo. Amén. Y ya la tradición era que el cometa venía desde allá arriba y nunca caía. Impacto Pentecostés, hermano, va a ser de renombre en este lugar. Sí, Señor. Yo lo creo. Amén. Amén, amén. Yo creo que aquí va a ser de renombre, hermano. Ya se olvidó aquella que nadie daba un 5 por ella. Amén. Aquella que decía la desamparada, Sería la 3. la estéril. Segunda. Pero dice la Biblia que más son los hijos de la desamparada. La que va a venir. Segunda. ¿Verdad? Que Esta es parte de la casada, así primera. que nosotros creo que vamos para adelante, hermano. Y vamos a crecer grandemente en espíritu y en número. Amén. Amén. Eso sí lo creo fielmente. Amén, hermano. Pues hasta aquí he llegado a la clase y le voy a pedir a nuestro hermano